Luis, ¿qué haces con ese bote de pegamento, ese jarrón de cristal y un martillo? Pues voy a hacer una instalación artística pegando trozos de vidrio como si fuera cristal quirico, Laura. No sé si tú sabes que lo del cristal quirico requiere algo más de trabajo que eso. Ya estás coartando mi arte. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, los que están haciendo obras de cristal quirico son aquí los vecinos, que están con el taladro a tope. Lo digo por si oís un poquito de ruido de fondo. Están ahí a topísimo. Pero sí, hoy, como hemos comentado en el teatrillo, vamos a hablar del cristal quirico. Es una artesanía muy interesante y muy chula, y me encanta hacer estos episodios en Japonesamente porque a veces, si no, es que no se habla de estas cosas, no encuentras información por internet o en podcast ni nada. O sea, somos de los pocos frikis que hacemos episodios de estas cosas. Tú lo has dicho, frikis. A ver, el tema es que Japón es un país de artesanías y en muchos casos de artesanías que, especialmente en este siglo XXI, luchan realmente por sobrevivir, ¿no? Yo creo que en todas las regiones de Japón hay una artesanía que va sobreviviendo al paso de los años, ¿no? Va pasando de generación en generación. Bueno, difícilmente. Pero ahí voy. En muchos casos están ahí a puntito de desaparecer. Y el caso del cristal quirico es muy interesante porque es justamente una artesanía que se ha recuperado. Eso es súper chulo, ¿no? Yo creo que es importante estas cosas que han marcado un poco el pasado artesano de un país, volver a hacerlas de la misma manera en la que se hacía, porque además establece una cierta conexión mental, ¿no? Con esos procesos, con esos... no lo sé, con esos materiales y todo eso que hace que sea pues algo muy japonés, ¿no? Que mucha gente cuando nos pregunta, ¿no? Es que quiero hacer algo o quiero visitar sitios que sean muy auténticos, ¿no? Siempre decimos todo japonés auténtico porque ¿cierto? Quitando los parques temáticos no hay nada que sea de cartón piedra. Bueno, en y Japón. hasta los parques temáticos son muy auténticos de Japón, especialmente alguno que es específicamente, ¿no? diseñado para Japón. Exacto. Pues también. Pero claro, este tipo de cosas nos transportan a esos, esas actividades tan japonesas que es verdad lo que tú decías, que estando en el siglo que estamos, con cómo ha cambiado la sociedad, la propia población, ¿no? Que se ha vuelto más urbana, menos rural, pues está claro que este tipo de cosas cada vez cuesta más mantenerlas. Bueno, y también recuerdo que hablábamos de esto cuando hicimos el episodio de Shokunin, ¿no? Si no recuerdo mal, también estuvimos un poquito hablando del futuro al final de la artesanía, de cómo trabajan los artesanos y especialmente cómo forman a las nuevas generaciones. Recuerdo que tuvimos ahí un debate interesante. Es que además eso, para que haya nuevas generaciones no basta con el interés quizás por recuperar ¿no? esa tradición, por saber cómo se hace esto, ¿no? Que está muy bien. Pero claro, necesitas vivir de algo. La gente no vive del aire, ¿no? Entonces, y también yo creo que el propio proceso del traspaso de la información no es lo mismo en el periodo Edo, por ejemplo, que se daban algunas cosas que era, bueno, pues me ha tocado vivir de esta manera, me aguanto, me callo y esto es lo que me toca, que en 2025, que estamos ahora, que a lo mejor dices, oye, yo no tengo por qué aguantar ciertas cosas, ¿no? Hemos visto que hay otras maneras de vivir y otras maneras de aprender también un oficio. Pero claro, si tú además te dedicas a hacer este oficio, a mantener ciertas tradiciones y dices, ya, pero es que esto me lo van a comprar 4, yo con 4 ventas que haga de la artesanía que sea, es que no pago las facturas, porque es que al final, claro, hay que pagar las facturas a final de mes. Claro, no, es, complicado. Si no habéis escuchado ese episodio, os lo recomiendo porque ahí estuvimos un poquito debatiendo justamente este futuro un poco de las artesanías japonesas, pero bueno, volvemos al tema. Sí, ¿qué es esto del cristal quirico? Bueno, básicamente es el vidrio tallado, ¿no? Supone tallar a mano vidrio de colores para crear, pues eso, grabados así con diferentes diseños, ¿no? Pues por ejemplo, los vasos en cristal quirico son muy populares, ¿no? Entonces cada uno es con un diseño y unos colores totalmente diferentes. Aquí vendría bien grabar esto en vídeo para poner ejemplos visuales, ¿eh? Y ya solo me faltaba hacer nosotros un taller, ¿no? Y demostrar nosotros cómo se hace. O sea, ¿no? me gustaría a mí, yo sería el soplador, aquí empezaría a hacer vidrio transparente recubierto de vidrio de color, porque al final es
eso es lo que se hace para Exactamente. hacer el cristal Quirico, ¿no? Claro, El porque soplador usa necesitas, vidrio transparente. eso es, necesitas una estructura, digamos, de dos capas, ¿no? La del vidrio transparente y la del vidrio de color para justamente poder tallar, ¿no? Ese vidrio de color para así formar esos detalles, ¿no? Y esos diseños diferentes con el vidrio transparente que hay detrás, Pero ¿no? es que, claro, lo piensas y es súper chulo, ¿eh? El concepto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, el resultado es maravilloso, porque todos habéis visto vidrio tallado, porque ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero es una artesanía que también la tenemos, por ejemplo, en Europa. Al final, el contraste que se consigue con, ¿no?, el vidrio de color tallado, el vidrio transparente en el interior, cómo la luz juega un papel Exacto. fundamental, ¿no? Como, Claro, porque uf, además al tener ese tallado en el exterior, pero el interior sin tallar, en función de cómo el ángulo en el que eso incide la luz, es. según cómo miras tú también esa pieza de vidrio, pues es que tiene una imagen diferente y esos reflejos pues también se muestran de forma distinta. Entonces, Sí. claro, es muy único este proceso. Lo que pasa es que la historia de esta artesanía, del cristal Quirico, es bastante interesante, ¿no? Porque primero, si nos fijamos en los orígenes del vidrio en Japón, se cree que el vidrio comenzó a usarse en Japón, bueno, hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, apareció en una excavación arqueológica del siglo I en la prefectura de Saga. Se encontraron 79, perdón, piezas así tubulares, de forma tubular, llamadas kudatama, en una excavación arqueológica. No se sabe muy bien qué era, todo parece indicar que a lo mejor estaban unidas en un hilo y podían usarse a modo de corona porque se encontraron cerca de la tumba de un noble de la época. No se sabe muy, muy bien, ¿no? Bueno, Pero también como tantas otras cosas en Japón, se pensaba que este vidrio ahuyentaba los malos espíritus, con lo cual podría haber sido algo de protección para el exacto, más allá también. Pero exacto. bueno, todo esto son ideas, porque evidentemente hace 2000 años, pues lo que se ha encontrado pues son Muy pequeños poquita restos cosa. y muy poco contexto, ¿no? Al final de Exactamente. qué es lo que ocurría entonces. Claro, como todo en esa época, pues el vidrio llegaba de China, ya llegaba además, en todo caso, todo lo que hemos encontrado parecía ya procesado desde China y luego no comenzó realmente a procesarse el vidrio como tal en Japón hasta finales del siglo VII, ¿no? Cuando, bueno, realmente también ya tenemos, entra el budismo con fuerza, es decir, hay una revolución social en Japón, ¿no? Y se encuentran, de hecho se han encontrado piezas de vidrio de color verde, también verde amarillo, azulado, así como también materiales de moldes, ¿no? Cosas que nos hacen pensar que pues ya se estaba empezando a procesar el vidrio en Japón, justamente en la prefectura de Nara se encontraron a finales del siglo Bueno, y tú VII, has dicho, ¿no? ¿no?, que entraba el budismo con fuerza y de hecho las piezas de vidrio en el momento en el que Japón empieza ya a hacerlas desde cero en Japón, o en lo que entonces era Japón, ¿no? Mm, Pues este, sí, sí, este proto-Japón, por así decirlo, ya se usaban como decoraciones para estatuas budistas y templos de la época, exacto, ¿no? Es decir, que fue un poco en paralelo, ¿no? El sí. desarrollo del vidrio con el desarrollo del Sí. budismo. Luego lo curioso es que hasta, bueno, más o menos hubo, ¿no?, estas cositas, especialmente muy relacionadas con el budismo, de vidrio, hasta finales del periodo Heian. Con la llegada del periodo Kamakura, el primer shogunato Kamakura, es decir, la subida al poder de los guerreros, ¿no?, de los samuráis, el vidrio desaparece de Japón, deja de usarse en Japón. No tenemos ningún resto, no se ha encontrado nada, no hay vidrio en Japón. Las teorías, bueno, son muchas, pero la principal es que mucha gente piensa que, claro, los guerreros, ¿no?, los samuráis, probablemente pensaban que era un material demasiado Es que frágil. para qué iban a usar el vidrio los samuráis, Claro. ¿no? De hecho, si tú te fijas en la propia arquitectura japonesa, en el periodo Kamakura se usa, ¿no? Al final, se usan los mismos palacios, las mismas residencias del periodo Heian, pero los jardines, que en el periodo Heian eran de paseo, ¿no?, de mirar ahí cómo caían los pétalos de los cerezos y de escribir poesía y estas historias, en el periodo Kamakura se convierten en zonas de entrenamiento para Claro. justamente la batalla y para, pues bueno, entrenamiento marcial, ¿no? Entonces,
Podría ser, realmente es una teoría que tiene bastante peso, de decir, oye, este material no nos sirve a nosotros, esto es que se rompe, esto para qué no lo necesitamos, fuera, ¿no? Entonces vamos a tener bastantes siglos en los que el vidrio no va a estar presente en Japón. De hecho, hasta mediados del siglo XVI no volvió a entrar el vidrio en Japón. Ay, ¿qué pasó a mediados del siglo XVI? Cuando hubo intercambios con España y Portugal, cuando llegaron estos europeos al archipiélago japonés y llegaron regalos y tributos de vidrio que no se habían visto nunca para estos señores feudales, los daimyo japoneses, que claro, tú imagínate, ¿no? Tantos siglos sin utilizar el vidrio y de repente llegan los españoles y los portugueses con estos regalos y claro, sorprendió mucho además porque era transparente. Claro, en Japón entonces se utilizaba la laca, la cerámica, que eran tipo muy de apreciadas. Cosas, muy apreciadas, pero claro, nada de esto era transparente, ¿no? Entonces esto es curioso, ¿no? No queremos para nada a estos occidentales, estos bárbaros del sur, pero nos gusta mucho esto que han traído. Hubo un auge de producción de objetos de vidrio en el Japón a partir de ese momento. Y se cree que la producción de objetos de vidrio comenzó a comienzos del siglo XVII en Nagasaki. Justamente Nagasaki, que ya sabéis que es ese lugar de entrada, ese puerto de entrada de mucho conocimiento y mucha artesanía también, especialmente de Europa, ¿no? Exactamente. Mucho de Reino Unido y otras partes a través de los Europa. holandeses que les dejaron comerciar en Nagasaki, pues entraban cosas. De hecho, llegó muchísimo vidrio cristal tallado de Reino Unido y también de otras partes de Europa justo en Nagasaki. Y entonces, claro, los japoneses dijeron, oye, pues esto nos está gustando. Claro, es que además, ¿no? Uno de los que llevó estos objetos de vidrio era santo. Bueno, a lo mejor entonces no, San Francisco Javier, pero ya sabían los japoneses que iba a ser santo y dicen, este señor nos trae objetos de vidrio tallado, vamos a hacerle caso. Además, bueno, como tú al final has dicho, tenemos ese momento que Japón cierra, tú lo has mencionado así de pasada, un poco de risa, de, bueno, no queremos a los extranjeros, pero estas cosas que nos traen sí estas que nos cosas, gustan, ¿no? Sí. Pero es que fue tal cual, porque realmente, ya sabéis, lo hemos hablado aquí muchas veces, durante el periodo Edo, Japón se cierra al exterior, tiene ese pequeño puerto de Dejima en la ciudad de Nagasaki, que es el único lugar donde se permite cierto comercio exterior, ¿no? Y básicamente con la compañía holandesa de las Indias Orientales. Sí, bueno, y Okinawa también. Bueno, pero Okinawa es otro mundo, otra pero me historia. refiero que ellos vendían una cosa hacia afuera, pero luego todo lo que les interesaba sí que lo iban trayendo, ¿no? Porque todos esos daimyo iban recibiendo ciertos objetos y demás. Pero fíjate que la palabra que se usaba en esa época, comienzos del periodo Edo, para referirse al cristal, al vidrio, era justamente vidro. Ese era el término que lo podemos ver en los escritos de la época, con lo cual dices, es que realmente es un material que llega de esos misioneros. Esa influencia extranjera. Jesuitas, bueno, de hecho, sí. en muchos talleres de artesanía en la propia isla de Kyushu, donde se encuentra Nagasaki, siguen utilizando el término vidrio. De hecho, si no recuerdo mal, en Kagoshima nosotros estuvimos en una fábrica de cristal Kiriko, ahora os hablaremos de eso, y era una de las que usan este término, que a mí me recuerdo que me sorprendió mucho, ¿no? En ese momento yo no sabía nada de cristal Kiriko, claro, no existía japonesamente, no existía japonismo, entonces no sabíamos tanto de estas historias, pero ya aparecía esta palabra, vidrio, ¿no? Se sigue usando, es súper curioso. Y fue tan popular que muchos artesanos del resto del país viajaron a Nagasaki para aprender más sobre técnicas para hacer cristal tallado. Y claro, con el tiempo, entre que los occidentales tenían que estar muy circunscritos a Dejima y que sobre todo eran comerciantes, no eran artesanos, Exacto. Pues fueron los propios artesanos japoneses los que adaptaron técnicas de cristal tallado que venían de los Países Bajos y de los otros países que los holandeses, de los cuales los holandeses traían este vidrio, y los mezclaron con sus propias formas de trabajar el cristal, y fue entonces cuando nació la artesanía de cristal Kiriko. Tremendo esto, ¿eh? Supongo que también hay una parte de investigación por parte de los artesanos japoneses, ¿no? De observar un objeto hecho, ¿no? Sí. Con ese cristal tallado y decir, a ver cómo está hecho esto. No sé si tanto como investigación, o a veces también nos ha llegado esto, nos gusta mucho, vamos los a daimyo de ¿no? nuestro dominio nos lo están pidiendo, nos quieren que hagamos algo parecido, pero con la tecnología que tenemos y con los conocimientos que tenemos, lo que nos sale
es esta otra cosa, porque al final también un artesano, y sobre todo cuando no tiene maestros, como ocurre en este caso, porque tú tienes el objeto, ¿no? Puedes intentar replicar, pero claro, no tienes ni la tecnología que se ha desarrollado en Europa, ni los artesanos europeos que te dicen cómo se hace, ni nada, porque solo te han llegado los objetos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo con los hornos que tengo, con la manera que tengo de tratar el cristal, con mi manera de hacer las cosas, pero viendo cómo me vienen estos objetos de vidrio tallado, soy capaz de hacer esto, ¿no? O sea, quizás no es tanto investigación, sino adaptación. Adaptación, bueno, y al final también es que para algo son artesanos, me refiero, cosas que a lo mejor a mí no sabría ni cómo empezar, hay gente que enseguida lo ve, ¿no? Y dice, ah, vale, esto ya veo cómo se hace, voy a replicarlo, ¿no? Voy a hacer yo algo parecido a mi estilo, me lo voy a llevar yo y a ver qué sale. Sobre También todo un porque si poco. es parecido a tu estilo, es más fácil que lo puedas replicar, entre comillas, porque no tienes que cambiar tantas cosas de Claro, tu manera de trabajar, ni de claro. las máquinas o la tecnología entre comillas, ¿no? Sí, Las porque herramientas que utilizas para tratar esa materia prima, ¿no? Porque al ya utilizas lo que tienes. Al final, la elaboración del cristal quirico, ahora voy a decir, es fácil, ¿no? Es fácil. Pero ¿Ves? Si lo podía haber hecho yo, como en el teatrillo, pues ya está. exactamente. Os contamos un poquito así muy brevemente. Recordad que partimos siempre eso, dos capas, ¿eh? Una capa de color y una capa Esto es de como el papel transparente. higiénico, 2 capas. Mínimo, ¿no? Mínimo. Básicamente, ¿cómo trabajan estos artesanos? Pues, bueno, como tantos artesanos en Japón y en el resto del mundo, ¿no? Dibujan primero las líneas un poco del diseño que van a hacer sobre el vidrio, como referencia. Lo curioso, como ya sucede en otras artesanías, especialmente, ¿no?, tan creativas como esta, es que muchas veces los artesanos no usan ningún tipo de patrón, sino que simplemente tienen el diseño en su cabeza y pues lo van dibujando directamente ahí en el Es vidrio, decir, ¿no? que al mismo tiempo que son artesanos, son también artistas. Por supuesto. Para mí la palabra artesano y artista es que va de la mano, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, una vez tiene el diseño más o menos ahí plasmado en el vidrio, ¿no? Le ha surgido de la cabeza y pum, lo ha puesto ahí en el vidrio, pues lo que hace es usar una rueda de diamante para tallar, ¿no? Y crear un contorno más o menos aproximado. Y a partir de ahí, que ya tiene un poquito ese contorno más o menos tallado, lo que hace es ponerse ya a hacer el diseño más fino, ¿no? El tallando ya a mano, siguiendo ese patrón que se ha establecido, pues perfila de alguna manera y hace esos diseños un poquito más pequeños o un poquito más Exacto, finos. utiliza piedras de moler artificiales y piedras naturales de talla para además alisar la superficie del vidrio y luego la pule usando un disco de madera giratorio o una almohadilla de resina, porque el exterior, claro, Exacto. tiene que estar Hombre, perfectamente claro, pulido. fíjate, no quieres cortarte, ¿no? Al final Exacto. con ese vidrio tallado. Y luego terminan, que ya ves, muy facilito esto lo hacemos en una tarde, lo hacemos aquí, con un fieltro, una tela de algodón, ¿no? Lo que hacen es terminar de pulir, de quitar cualquier... Cualquier pequeña arista que haya Eso quedado es. o cualquier ¿Mm? imperfección que haga, pues eso, ¿no? Que queden esas pequeñitas aristas que estropearían el conjunto, porque tú tienes el diseño que está tallado, pero el resto de la superficie de ese objeto de vidrio está perfectamente liso, Es que tú pasas impresionante. la mano y es una superficie lisa, 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 perfectísima. La verdad es que es impresionante. Si os interesa el tema del cristal quirico y que queréis ver artesanos y comprar artesanía de cristal quirico, pues en la actualidad os recomendamos dos regiones. Hay dos regiones que producen cristal quirico de gran calidad y son las más conocidas en Japón. Por un lado tenemos el Edo Quirico, que ya Edo, ya sabéis que es el nombre de la antigua, bueno, la actual Tokio, ¿no? Como se llamaba en el pasado Tokio, con lo cual Edo Quirico lo vamos a encontrar en Tokio, y Satsuma Quirico. Satsuma, dominio de Satsuma, la provincia de Satsuma es la actual Kagoshima, al sur de Kyushu, justamente os he hablado Exacto. antes, ¿no? Entonces Satsuma Quirico lo vamos a encontrar en Kagoshima. Lo curioso es que aunque ambas artesanías tienen ese mismo origen, al final ya hemos dicho, ¿no? La recuperación, la llegada por segunda vez del vidrio en Japón a través de esos misioneros jesuitas, portugueses, españoles, finales del siglo XVI,
y cómo aparece, ¿no? Cómo traen consigo esos objetos de vidrio tallado de Europa. Entonces los japoneses pues dicen, oye, pues esto nos gusta, lo vamos a hacer nosotros. En ambos casos tienen este mismo origen, pero cada una realmente ha desarrollado un estilo propio, ¿no? Una sensibilidad estética propia que hace que realmente, especialmente si entiendes un poquito de Cristal Quirico, puedas ver de alguna manera más o menos fácil, esto es Edo Quirico, esto es Satsuma Quirico. Claro, de hecho, el Edo Quirico usa vidrio transparente y de color muy fino tallado con otros tonos. Pero el Satsuma Quirico tiene colores, sin embargo, muy vivos que cuando se tallan crean gradaciones de color que son muy atractivas. A ver, esta es la teoría. Sí. Lo que pasa es que para el ojo no Es complicado. entendido, como por ejemplo nosotros, porque, hombre, sabemos un poquito de Cristal Quirico, hemos ido a talleres de Cristal Quirico, pero no, yo no me considero una experta en Cristal Quirico y hay veces que veo ciertos objetos y digo, a ver, tengo un 50%, ¿no? Y a veces fallo. Pito, porque pito, es que, gorgorito. sí, es un poco, o sea, la teoría vale, ok, la entendemos, pero luego a la práctica a veces cuesta un poco de Lo curioso, diferenciarlas. de todas maneras, es que el Satsuma Quirico se popularizó, sobre todo entre los daimyo y las clases altas de la época, en la zona esta de Satsuma, al sur de la isla de Kyushu. Era un regalo muy exclusivo, y por el contrario, el Edo Quirico se desarrolló porque la artesanía se popularizó entre el pueblo llano de Edo. Que esto es Tiene una mucho cosa. sentido esto, ¿no? Tiene mucho sentido también que por eso precisamente Edo floreció tanto, ¿no? Porque no solo es porque estaba el shogun, pero claro, el hecho de que estuviera el shogun traía a mucho comerciante y a mucha gente que tenía dinero y que le gustaban las cosas bonitas, las cosas buenas y las cosas caras. Por eso tampoco es de extrañar que Edo se convirtiera en la ciudad más poblada del mundo en aquella época, ¿no? Aunque para mucha gente, como el Japón de entonces, estando como estaba cerrado, casi que no existía, y que la Tokio actual es la heredera de esa Edo, y fíjate lo grande que es, ¿no? Y la de comerciantes que hay también. Sí, bueno, y es que fíjate la de zonas comerciales que hay, de grandes tiendas, ¿no? De lujo también. Es que es una barbaridad. Además, lo hemos hablado aquí también muchas veces. Ya sabéis que en el periodo Edo había un sistema de castas, que los comerciantes, a mí me gusta mucho decir la palabra mercaderes, pero a Luis no le gusta nada que la use, entonces, bueno, comerciantes. Voto a bríos. Es que si quieres hablamos así, como en la época Bueno, medieval. pero es que justamente es el periodo Edo. Me encaja hablar de mercaderes, me suena muy del periodo Edo, pero bueno, es igual, eso es otro tema. Es una de las castas bajas, ¿no? Realmente, y en cambio son los que tienen bastante más dinero que los samuráis, que es una de las castas más altas. Por las propias leyes no pueden ellos ir por la calle y ostentando ese dinero, ¿no? Que se vea que son muy ricos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una clase social que es relativamente baja, pero que en cambio tiene mucho dinero y se lo quiere gastar. Y se lo va a gastar en artesanía, mucha Claro, que la artesanía mantienen va a en florecer. sus casas y en sus Claro. domicilios porque luego en la calle no pueden mostrar Claro, que tienen tanto y en dinero. vez de gastarme o pues tener un set de vasitos de sake o de vasitos de lo que sea normal, pues oye, me compro uno de cristal tallado que me cuesta 2 riñones, pero es que tengo 4 riñones, con lo cual no me importa, yo puedo pagarlo, ¿no? Eso es súper interesante, por eso digo, realmente no me extraña que Edo Quirico floreciera un poco, se popularizara entre lo que son la clase de los comerciantes, ¿no? Y de los propios artesanos, porque es una clase que tenía mucho dinero y necesitaba gastárselo en este tipo de Claro, cosas. y donde había más gente en Japón precisamente Lógicamente. era en Edo. Lógicamente, claro, en la provincia de Satsuma, pues lógicamente habría mercaderes también, pero son ciudades muy diferentes a Edo, Efectivamente. donde probablemente esos comerciantes no tenían tanto dinero como los comerciantes de Edo. De hecho, tú miras desarrollos a veces, mira, me acuerdo ahora mismo de Omi-Hachiman, por ejemplo, todo lo que es el distrito de comerciantes de Omi-Hachiman, del periodo Edo, muchos de ellos hicieron fortuna abriendo una segunda tienda en Edo, Claro, justamente. es que y de ahí hicieron fortuna. tiene todo el sentido. Entonces, claro, tiene sentido que el Satsuma Quirico fuera un poco un regalo de las clases altas y en cambio el Edo Quirico se desarrollará como esa artesanía de las clases
bajas, ¿no? Y precisamente el hecho de que el Satsuma Kiriko fuera de las clases altas y la propia historia de la provincia de Satsuma hizo que se perdiera esta artesanía en los años convulsos de finales del siglo XIX, que por suerte se ha recuperado. Y diréis, ¿y qué pasó en los años convulsos de finales del siglo XIX? ¿No? Satsuma, bueno, es uno de tus momentos favoritos en la historia japonesa. me gusta mucho, sí, porque esto es lo que se llama en español o en inglés incluso la rebelión de Satsuma, ¿no? Cuando Saigo Takamori pues se opone al recién creado ejército imperial, pero que esto en japonés llaman la guerra del suroeste, ¿no? Es decir, que es una contienda, no es una rebelión de uy, a mí no me gusta esto y ya está. No, es una especie de guerra civil entre una parte de Japón y el gobierno central. Y claro, esto deja a Satsuma, pues bueno, la nueva marina imperial recién creada con la restauración Meiji, bombardea Kagoshima desde los barcos que tienen, etcétera. Ahí, bueno, se lía absolutamente parda. Entonces, claro, si aquí hubiera estado esta artesanía mucho más presente entre las clases comerciantes, pues seguramente se hubiera mantenido porque hubieran quedado más ejemplos, porque hubieran quedado más artesanos que las hacían. Pero claro, como el daimyo y la gente de nivel samurái, ¿no? Los que recibían esto como regalo, pues estaban todos implicados en esta contienda, en unos años, como decíamos, muy convulsos, pues se perdió. Lo curioso es que la artesanía justamente de Satsuma Kiriko se desarrolla gracias a Edo, gracias a los artesanos del cristal de Edo, porque el daimyo del antiguo dominio de Satsuma lo que hace es invitar a artesanos del cristal de Edo hasta Satsuma para que desarrollaran, ¿no?, nuevas técnicas o nuevos diseños, nuevos estilos de vidrio tallado ya un poco propiamente japonés a partir de libros extranjeros que habían llegado justamente en el puerto de Dejima, en Nagasaki. Pero esto es lo curioso, Nagasaki está mucho más cerca de Kagoshima que Edo, pero sin embargo el daimyo de Satsuma dice, sí, voy a utilizar la información de Nagasaki, pero a la gente a la que le pido que me ayude están en Edo, ¿no? Porque es donde ya se está desarrollando y en donde empieza a haber conocimiento de cómo utilizar esa información que ha llegado de Nagasaki para hacer esto. Pero fíjate cómo es la cosa, que luego la siguiente generación lo que hace es desarrollar el Satsuma Kiriko, esta artesanía, ya en fábricas propias. Es cuando empiezan, ¿no?, todos los objetos decorados con Satsuma Kiriko se empiezan a mandar a los daimyos, a un poco las clases altas, así como regalos exclusivos. Claro, pero también porque el que empieza a desarrollar esto es el hijo del daimyo que trae a los artesanos. Entonces, claro, todo se mantiene dentro en la clase alta. De esa clase alta. Exactamente. Lo curioso es que cuando muere el hijo, ¿no?, de este daimyo, la producción de Satsuma Kiriko desaparece por completo. A finales del periodo Edo, de hecho, probablemente con lo que tú dices de este momento tan complicado para esta región, yo creo que eso añade el hecho de que no haya ningún artesano que tome las riendas de esta artesanía y desaparece. Es que además es difícil porque, claro, yo he hablado de los bombardeos de Kagoshima, pero es que la fábrica del hijo de este daimyo pues sufrió daños muy importantes, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que era él el que hacía esta artesanía para regalar a otros daimios, en cuanto esta fábrica queda destruida, no hay nadie que sepa cómo seguirlo haciendo. Hecho, muchos artesanos además huyen de Kagoshima en esta época y se detiene la producción de Satsuma Kiriko, y en cuanto se detiene la producción de una artesanía y los artesanos se marchan y se dedican a otras cosas, la artesanía desaparece, y en el momento en que pasan demasiados años es muy difícil de recuperar. Y esto es lo que pasa con Satsuma Kiriko, porque realmente con esta rebelión de Satsuma de la que tú has hablado, ¿no?, eso termina de hacer que desaparezca esta artesanía. Y bueno, no se recupera. Es que cuando piensas en la fecha dices, o sea, flipas un poco. 1985. Es que esto es ayer casi, ¿no? En lo que es la historia, que esto, 1985, es hace 2 días y fue gracias al trabajo conjunto, pero además conjunto de artesanos, fábricas de vidrio, investigadores, etcétera, que usaron objetos reales y documentos antiguos para reproducir estas técnicas de una artesanía perdida.
Y de hecho, 4 años más tarde, en el 1989, la artesanía de Satsuma Kiriko recibió el título de artesanía tradicional de Kagoshima, Mm. ¿no? Y tuvieron la suerte eso de tener documentos y de, bueno, tener gente que puso todo su esfuerzo, ¿no? Y juntó sus cabezas para avanzar al unísono y recuperar una artesanía que de otra manera pues hubiera Bueno, es que quedado... estaba perdida, era una artesanía que estaba perdida. No había nadie vivo con el conocimiento que hubiera pasado de generación en generación que tuviera, ¿no? Claro. Justamente ese conocimiento. No, era una artesanía completamente perdida, que es eso, como tú dices, gracias al esfuerzo de un montón de cabezas, se recupera. Claro. Y se recupera y es maravilloso. Y en la actualidad, pues por ejemplo, si vais a Kagoshima, nosotros es algo... Bueno, tú estabas... fue cuando fui yo sola a Kagoshima la primera vez. Quizá fue Si yo es la sola. primera vez, estabas tú sola. En la Es que no segunda ya recuerdo. estaba yo. ¿Tú estabas cuando fuimos? Yo fui a un taller de vidrio en Kagoshima. Entonces no. Vale, pues debía ser la primera vez en el año 2000, En el año todo 2000, caso. sí. Porque si vais a Kagoshima, hay varios talleres en los que podéis ver cómo trabajan los artesanos el vidrio, ¿no? Y especialmente luego cómo hacen todos estos diseños de Satsuma Kiriko. Nosotros os recomendamos dos: Satsuma Glasscraft y Satsuma Vidrocraft, que es el que yo recuerdo al que fui, porque además es que me sorprendió mucho lo del vidro, ¿no? Porque digo, ostras, esta palabra me sonaba, claro, muy española, portuguesa, ¿no? Supongo que debe ser en portugués, quizá, no lo sé. Bueno, el Vidrocraft está un poquito más al norte, yo fui en coche, entonces más fácil de llegar. Satsuma Glasscraft está muy cerca de los jardines Enganen. Ya sabéis, esos maravillosos jardines. Aquí tú sí que estuviste. Aquí sí que estaba, sí. Exacto. Que esos tienes unas vistas de la bahía y de lo que es la isla con el volcán Sakurajima que son fantásticos desde esos jardines. Pues ahora ya estoy dudando cuál fui. Si fui al Satsuma Vidrocraft o al Glasscraft. Bueno, el caso es que estuviste en uno de ellos y que en cualquiera de los dos se puede ver a artesanos trabajar el vidrio en directo y se puede comprar incluso algunos objetos hechos con estas técnicas. Eso sí, en algunos casos hay de todo, lógicamente, pero en algunos casos preparad la cartera. Hay de todo porque, claro, tienes que pensar también que vivimos en la época en la que vivimos y quieres vender no solamente a clases altas, sino que te lo compre gente que busca recuerdos y souvenirs que sean un poquito especiales y únicos. Entonces necesitas hacer cosas más pequeñas y baratas, pero si os queréis gastar el dinero en algo muy especial, podéis hacerlo. Es una maravilla. Lo que pasa es que a lo mejor muchos estaréis diciendo, estáis mirando Google Maps, habéis buscado Kagoshima y habéis dicho, madre mía, Laura, Luis, Kagoshima está ahí en la punta de la isla de Kyushu, es que yo no llego, o sea, no, en mi viaje no voy a poder ir a Kagoshima y me apetece mucho ver temas de Cristal Kiriko. Bueno, ya hemos dicho justamente que la otra región era Edo, la actual Tokio, ¿no? Con ese estilo llamado Edo Kiriko. Con lo cual también podemos encontrar Cristal Kiriko justamente en Tokio. Exacto. De hecho, la artesanía del vidrio tallado llegó a Edo desde Nagasaki, precisamente con estos objetos que traían los comerciantes japoneses y estos documentos que traían también. Pero lo curioso es que el predecesor del actual Edo Kiriko es un poquito más reciente, porque es de 1834, cuando un artesano de vidrio, Kagaya Kyubei, se inspiró en técnicas de tallado inglesas y comenzó a usar polvo de esmeril para crear finos diseños en la superficie del vidrio. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, realmente hay quien dice que el nacimiento, de alguna manera, o el establecimiento del Edo Kiriko como tal, se encuentra justamente en las manos de un británico, Luis. Más tarde todavía, ¿no? Sí, Emanuel Hauptmann, en 1881, ¿no? Llega a Japón y enseña las técnicas inglesas, ¿no? En este caso del vidrio tallado. Entonces, lo que pasa, bueno, las maravillas de estas cosas, del intercambio de creación artística, de artesanía, los aprendices empezaron a mezclar técnicas inglesas con técnicas japonesas. Ya está lo que tú decías antes, ¿no? También diseño japonés, darle ese toque japonés, y ahí surge lo que hoy llamamos el Edo
Kiriko. De hecho, en el año 2002, la artesanía de Edo Kiriko fue declarada oficialmente como artesanía japonesa por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y solo las piezas que están registradas bajo la Asociación Cooperativa de Edo Kiriko, que están fabricadas en Japón con estrictos procesos de producción, etcétera, se pueden comercializar con ese nombre. Bueno, Edo hay un Kiriko. poco ese control de la marca, ¿no? De Por todas maneras, decirlo de fíjate, alguna manera. esto te habla un poco, ¿no? Toda esta historia que estamos contando, de lo difícil a veces que es, incluso aun siendo un artesano y teniendo ese conocimiento, esa, no sé, esa sensibilidad artística para hacer ciertas cosas cuando no tienes ni ciertos materiales ni ciertas herramientas y la información es limitada, porque estábamos diciendo, ¿no?, que el vidrio tallado impacta cuando llega a través de los comerciantes, bueno, de los misioneros, ¿no?, y de los barcos españoles y portugueses a Japón. Estamos hablando finales del siglo XV, principios del XVI. ¿no? Finales Y del es siglo que XVI. hasta finales del XIX no se empiezan a establecer las artesanías de Satsuma Kiriko y de Edo Kiriko. Yo O sea, también porque- son mucho más tardías porque seguramente tardan muchos Ay, años en en ser llegar. capaces de hacer esto, ¿no? Es decir, ellos están impactados por lo que va llegando, pero supongo que también con lo que va llegando al principio, ¿no? Con esos objetos que van trayendo los holandeses a través de la isla de Dejima, van teniendo suficiente para ir entrando en el mercado. Pero llega un momento en el que, claro, tienen más necesidad, más cantidad y ya no hay Quieres producir suficiente. tú, necesitas producir tú. También es Claro, verdad. pero tardan casi siglo y medio en Sí, empezar pero a es que producir ellos. también es verdad que durante el periodo Edo las artesanías en general, justamente por lo que hablábamos antes, se popularizan muchísimo. Entonces ya hay mucho trabajo de tengo que hacer objetos lacados, ¿no? Y lacados con oro, lacados con plata. La cerámica explota, Sí, ¿no? sí, sí, está Clarísimamente. claro. O sea, los kimonos, esto lo hemos hablado. Es un momento en que hay una gran producción artesanal, ¿no? Artística. Y a lo mejor, claro, tampoco dan abasto. Y al final dices, hay ciertas cosas que, bueno, con lo que va llegando, como Tenemos tiene ese suficiente. puntito exclusivo, pues ya está bien, comercializamos con esto y se acabó. Y luego ya también hay un puntito de, oye, esto queremos también nosotros empezar a producirlo nosotros, ¿no? Y ya dices, oye, pues me interesa, ¿no? Pero bueno, Pues- a ver, volviendo al Edo Kiriko, porque has hablado de algunos sitios donde se pueden hacer talleres, pero en Tokio, la Tokio actual y alrededores, ¿dónde se pueden ver talleres de Edo Kiriko, Laura? Pues mira, por ejemplo, en el barrio de Kameido, ¿no? El barrio de Kameido es, bueno, lugar... El de las guiosas que nos gustan. Exacto, nosotros hemos hablado de Kameido porque tiene un local de guiosas maravilloso, luego también tiene santuarios, templos. Es un barrio súper chulo, justo después de Ryogoku, el barrio del sumo, o sea, un poquito hacia el este de Tokio, os lo recomendamos. Pues ahí hay una tienda, Hanashio, donde podéis encontrar Edo Kiriko. Luego también hay un museo dedicado justamente al Edo Kiriko, que es el Museo Edo Kiriko-kan. Kan ya sabéis que es museo, con lo cual Museo del Edo Kiriko está en Kinshicho, muy cerquita a la torre Skytree, ¿no? Más o menos de nuevo, también muy cerquita al final entre Ryogoku, Kameido, por toda esta zona, ¿no? Este museo también tiene una parte de taller, ¿no? Entonces, claro, está todo dedicado Eso está al muy Edo chulo. Kiriko. Podemos ver cómo trabajan artesanos independientes. Esto se hace mucho en Japón. Muchos museos que están dedicados a artesanías. Tienen artesanos tienen. trabajando Nosotros lo hemos visto pues en Kakunodate, por en ejemplo. Kakunodate haciendo artesanía con madera de cerezo. Eso es, ¿no? Con la corteza de cerezo. Luego lo hemos visto también en Kanazawa. Haciendo kagayusen, el Eso es, teñido ¿no? de Súper. tejidos a manos. Es verdad que es muy, muy típico, pues aquí también, ¿no? Podéis ver varios artesanos trabajar este vidrio tallado. Además tienen toda una galería de exposición y una tienda fantástica. Así que bueno, yo ya sé que hay varios japonistas, no estoy mirando a ninguno, pero sé que os estáis sintiendo aludidos. Totalmente. Que ya han apuntado, ok, Museo Edo Kiriko-kan en Kinshicho, por ahí cerquita un poquito más al sur de la Skytree. ¡Pum! Madre mía. Si es y van que a ir todos a comprar a la tienda. van a volver con las maletas a tope. Que lo estoy viendo.
Oye, pero es que estás en Tokio. Además, ya vas a visitar la Torre Skytree. Mira, además, al sur de la Skytree hay una hamburguesería que a nosotros nos gustó muchísimo. Exacto. Súper recomendada. Pues ya que estás, pues te vas al Museo Edo Quirico. Hasta yo quiero ir, Luis, que nos quedamos sin tiempo y Totalmente. no pudimos. Pero luego hay una curiosidad con esto del Kiriko, del Edo Kiriko, porque claro, este podcast, ¿no? Japonesamente lo hacemos para Lexus. Bueno, es el podcast de Lexus, ¿no? Claro. Producido por Japonismo, pero es el podcast de Lexus. Exacto. Y es que hay un vehículo de Lexus que vais a flipar cuando os lo digamos, el LS500H, que en el revestimiento interior de las puertas Sí. lleva cristales Kiriko, porque Lexus trabaja con un artesano que se llama Toshiyasu Nakamura de Estudio Kobin para crear cristales de Edo Kiriko que reproducen el patrón utilizado en este interior de las puertas. Al revés, lo has dicho al revés. Lo he Luis. dicho al revés. Sí, es decir, lo que hizo el artesano Nakamura con Lexus Sí. es cómo podemos aplicar los diseños y al final la técnica de los cristales Kiriko para revestir justamente el interior de las puertas de este Exacto. Lexus LS500H, ¿no? ¿Por qué es esto? No es solo simplemente poner cristales ahí medio tallados y ya está. No, lo que decíamos al inicio, hablábamos de justamente la luz, ¿no? Como cuando agarras un vaso de Edo Kiriko o Satsuma Kiriko o cualquier otro cristal tallado del mundo, vas a ver cómo se refleja la luz, cómo navega también la luz por dentro del propio vaso, ¿no? Cómo crea ciertos destellos y demás. Evidentemente, si tú pones cristal en el interior de una puerta, esa parte se pierde, ¿no? ¿Cómo consigues justamente que haya que se vea que esto es una evolución o es un guiño al cristal Kiriko, ¿no? Y entonces se trabajó mucho con Nakamura-san de Estudio Kobin justamente para conseguir un resultado igual de sorprendente, igual de wow, ¿no? Que un vaso de cristal Kiriko. Pero además es que mola porque, claro, si tú abres la puerta a lo mejor ves un poco, ¿no? Pero cuando el coche está circulando, solo los que están dentro del coche saben que llevan eso de Edo Kiriko, ¿no? Es una pasada, ¿eh? Es como los artesanos, o sea, los comerciantes del periodo Edo Exacto. que compraban el Edo Exacto. Kiriko porque no podían mostrarlo hacia afuera, pero es como no necesito que se vea, ¿no? Es, o sea, con saber que lo tengo, ¿no? Y poder disfrutarlo yo, me llena el espíritu, ¿no? Y fíjate que también decíamos que los artesanos a nivel general no usan un patrón, sino que directamente plasman, ¿no?, el diseño que tienen en la cabeza. Pues en este caso también Nakamura usa una técnica sin molde. Claro. No tiene molde. ¿Qué supone esto? Que no hay realmente dos planchas, ¿no?, de cristales iguales. Cada coche es único. Cada coche es único, madre O sea, es mía. que me parece impresionante. ¿Por qué no tenemos esto nosotros en nuestro coche, Luis? Pues no sé, porque claro, esto es un poco que cuesta más. Luego a veces te preguntas por qué hay coches que son más Ostras. caros que otros, ¿no? Y claro, Esto es una empiezas a pasada, entender por qué algunas cosas son más caras. Si decís, ostras, yo es que el Lexus LS500H me gusta mucho, a mí también, pero no me llega, pero esto me mola, pues mira, en la tienda de Lexus, como curiosidad te digo, he visto que tienen los dos vasos de cristal justamente hechos por Estudio Kobin, es decir, por Anda. el mismo artesano, Nakamura-san, que reproducen el patrón, más o menos, ¿no?, el diseño de este revestimiento interior de las puertas. Así que, bueno, al menos podemos tener los vasitos Eso que está se bien. asemejan. Pero no es al lo único interior. que Lexus ha hecho con cristal Kiriko, porque justo hace poco ha habido la Feria de Arte Arco Madrid 2025 y ha habido el proyecto Lexus Art Car, que lo hacen cada año, ¿no? Que en este caso han utilizado el nuevo LBX, que es el modelo base de Lexus, lanzado hace poco, y uno de los coches... hubo dos chicos, Pablo Diego Pastor y Javier Prado López, que ganaron la votación popular online, además, ¿no?, con su diseño, que lo que hicieron es revestir el LBX con vidrio Kiriko. Exacto, Que todos dices, los ¡qué años barbaridad! Lexus hace ese concurso de diseño, ¿no?, que es usar un poco un coche Lexus, en este caso era el nuevo LBX, Usarlo como si como fuera... lienzo. Como lienzo, sí, sí. o como para hacer una obra artística, ¿no? Y entonces, como tú has dicho, pues Pablo Diego Pastor y Javier Prado López lo que hicieron es, oye, ¿y si lo revestimos de cristal Kiriko?
¿no? O nos inspiramos en las técnicas de Cristal Quirico y revestimos, ¿no? De alguna manera, pues todo este coche con, pues eso, vidrio tallado, ¿no? De alguna manera. Y este coche estuvo, que fue el ganador de este concurso de diseño, pues estuvo expuesto durante toda la edición De Arco Madrid. Exacto, de Arco Madrid. Pero es ¿no? que, claro, utilizar A mí me pareció impresionante. una capa ¿eh? de pintura metalizada en tono plata para resaltar luego los reflejos arcoíris del vidrio. Luego aplicaron un barniz con acabado iridiscente para mantener la luminosidad de la pintura. Y luego emplearon una resina especial como pegamento para pegar uno a uno los cristales sobre el coche. Que dices, madre mía. Es que claro, si veis, pues eso, todas las piezas, ¿no? Fragmentadas de vidrio, lo que hacen es eso, evocar de alguna manera pues la estética y la delicadeza realmente del Edo Quirico en este caso. A mí me encantó, por eso también quería mencionarlo aquí. Bueno, de hecho lo compartimos en nuestro Sí, Instagram es que y demás, varias porque veces, visualmente era muy sorprendente. Y claro, cuando conoces un poco más sobre el Edo Quirico, pues es también un poco esa unión de artesanía, de tradición y modernidad. Total, eso que tanto nos gusta a nosotros, ¿eh? No, pero es verdad, ¿no? ¿Por qué a veces pueden sobrevivir ciertas artesanías? Porque no se quedan solamente en la parte tradicional, ¿no? En hacer las cosas como se hacían hace 200 años, ¿no? O los años que fueran. Es decir, se pueden seguir haciendo así, se pueden seguir produciendo objetos que son exactamente los mismos, ¿no? Pues vasos para el sake o para el no sé qué, o para Cajitas exponer de en no no sé sé qué, dónde. sí. Todo esto. Pero luego, si consigues de alguna manera trasladar esa artesanía a objetos cotidianos que forman parte de nuestro día a día, pues como por ejemplo un vehículo en este caso, o como muchas de las cosas que hay en estas tiendas, talleres de los que hemos hablado, tanto de Satsuma Quirico como de Edo Quirico, pues es una Jarrones manera... para las flores. Claro, es etcétera. una manera de conseguir que esto perdure y que tenga interés para una cantidad de gente mucho mayor. Pero luego me gusta que estamos en España. Evidentemente tenemos también artesanía de cristal tallado, ¿no? En toda Europa. De Y vidrio templado y todo sí, esto, hay un claro. montón. Pero me gusta que justamente, claro, Lexus, al final marca japonesa, ¿no? Y hay esa... La unión Japón-Occidente, Sí, que de eso decir, está muy bien. ¿qué nos puede inspirar, ¿no? Para crear para hacer esta obra artística con este Lexus, ¿no? ¿Cómo lo decoramos? Pues nos vamos a Japón, buscamos algo. Bueno, esto es un ejemplo de japonismo moderno, al final, ¿no? Totalmente. De impacto de artesanías y arte Claro que japonés en Occidente. Claro que que al final sí. eso era el japonismo entonces. La verdad es que a mí me pareció una apuesta maravillosa. De hecho, yo he de decir que en esa votación popular, lo puedo decir ya, yo voté a este coche. En su momento, a nivel personal, yo voté a este coche, entonces me alegré mucho de que ganara. Y me ha encantado verlo ahí expuesto. Creo que además, no sé, es que va muy acorde también con la propia marca, ¿no? Y este Lexus, bueno, pues fíjate que ya Lexus ya trabajaba con parte de cristal Edo Quirico en sus puertas. Es que me parece maravilloso y por eso queríamos también mencionarlo aquí al final de este podcast. Bueno, esperamos que con este episodio, ¿no?, os hayamos al menos sembrado la semilla del interés por esta artesanía y que vayáis a estos talleres a aprender un poquito o a comprar. Bueno, hasta, sí, pues a hasta comprar. yo quiero comprarme un par de vasitos, porque Lo claro, sabía. en su momento cuando visité ese taller de Satsuma Quirico, pues yo no tenía dinero, entonces Ni yo tampoco tanta idea de estas cosas. no tenía ni idea de nada, de la vida en general. Yo tenía 20 Tú estabas años. en Japón pues de milagro. Yo estaba casi. en Japón, no sé cómo llegué y no sé cómo sobreviví, pero ahí estuve. Tenía 20 años y vamos, poca idea de la vida. Entonces hay que volver y hay que comprarse Satsuma Quirico y Edo Quirico y así ver en directo, en casa, clarísimamente esas diferencias que Y tú entonces has ya hablado. podremos hacer el podcast con vídeo. ¿Vitrio? Con vídeo. Madre mía, qué lío tengo en la cabeza. Y lo vamos mostrando, Y lo ¿no? vamos Mira, mostrando. esto es Edo Quirico, esto es Satsuma Casi Quirico. mejor no, porque algún japonista nos va a decir que nos toma la palabra y la liamos. Exacto. Y la liamos. Exacto. Mátane. Mátane.